Amados hermanos, les animo para que sigamos adelante a todos. Quiero invitarles también en esta mañana, hermanos, para que tomemos la palabra del Señor. Vamos a estudiar en esta mañana la palabra del Señor allá en el libro de Romanos capítulo 2. Quiero invitarles, hermanos, para que leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Libro de Romanos capítulo 2. Estaremos leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 13 de este pasaje. Quiero leer para ustedes, mis amados hermanos, y dice de la siguiente manera: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hasta ahí la palabra del Señor en esta hora. Quiero invitarles para que nos unamos a orar y esperemos que el Señor nos bendiga también a través de esta enseñanza, a través del estudio de su bendita palabra. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en gloria, en esta mañana estamos muy agradecidos con usted por sus bondades, por sus misericordias que se renuevan día tras día sobre todos y cada uno de nosotros, Señor. No hay palabras para expresar, para describir todo lo que usted significa y representa, Señor. Tú eres Dios eternamente y para siempre. Tú eres incomparable, justo, poderoso, maravilloso y eterno, Señor. No hay nada ni nadie comparable a usted, Señor. Por eso en esta mañana tu pueblo se ha reunido para agradecerte. Tu pueblo se ha reunido para loar tu santo nombre, para reconocer tus maravillas y tu grandeza, Señor. Pero también nos acercamos en esta hora para poner nuestras vidas en tus manos, para rogarte, Señor, que a través del estudio, del conocimiento de tu palabra, obres en lo profundo de nuestro corazón, por favor. Permita, Señor, que esta palabra traiga luz y entendimiento a nuestras vidas, Señor. Yo presento mi vida, la pongo en tus manos. Asimismo, a tu pueblo, Señor, que en esta mañana se dispone con esperanza, con expectativa, para recibir el consejo de tu palabra. Le pido, por favor, que nos bendiga, Señor, que nos asista y que haga algo especial en medio de nosotros mientras estamos recibiendo tu bendita palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo,
pero también te rogamos para que tomes el control de la señal, de todo lo que vamos a hacer, Señor. Permítanos perseverar en oír, en recibir tu palabra durante este tiempo. A usted, Señor, le rendimos toda la gloria en el nombre de Jesús y le damos muchas gracias. Amén. Bien, amados hermanos, estamos ya dispuestos para continuar en este propósito de escudriñar la palabra del Señor, y para ello quiero que meditemos en esta hora bajo el tema todos somos inexcusables. Todos somos inexcusables. Qué peligroso es, amados, cuando buscamos justificarnos a nosotros mismos, cuando pensamos que tal vez de la manera que vivimos, de la manera como actuamos, realmente agradamos a Dios. Es algo que verdaderamente puede convertirse en un arma de doble filo, porque si bien es cierto, sabemos, tenemos conocimiento de que muchos hoy ignoran la gracia, el favor y la misericordia de Dios, y tal vez piensan en su condición, en primer lugar, que no necesitan salvación, y en segundo lugar, como también muchos expresan, pues que son incrédulos, que no tienen en cuenta, según ellos, a Dios, porque Dios no existe. Pero sabemos que sí, que todos los hombres, que todos los seres humanos necesitamos de un Salvador, que todos los hombres necesitamos de esa gracia, de la misericordia de Dios, porque al fin de cuentas todos un día partiremos, iremos a la eternidad, y es aquí donde nosotros debimos haber tomado una decisión, esa decisión que trascenderá precisamente para aquel momento. Entonces vamos a estudiar en esta mañana parte de este pasaje del capítulo 2 de Romanos, que juntamente con el capítulo 1 y el capítulo 3 hacen un conjunto, una unidad del propósito, del pensamiento, de lo que Pablo precisamente quería transmitirle a la iglesia en Roma. Sí, el apóstol Pablo abarca en estos 3 capítulos ampliamente. El apóstol va a demostrar cómo ninguno de los seres humanos delante del Señor nos podemos justificar ni por nuestros hechos, ni por nuestras obras, ni por nuestras creencias o credos o religión. A veces surge ese pensamiento en muchos de tendencia liberal, que expresan abiertamente, pues la verdad es que cada uno se salva, busca su salvación a su manera. Pero quiero, con todo respeto, decirle que esa no es la manera, que los hombres no nos salvamos a la manera que nosotros lo podamos hacer, o a la manera que viene a nuestra mente, a nuestros pensamientos. No, para todo esto hay un orden. Cuando se trata del alma, de la salvación del alma, nosotros entendemos por la palabra, por las palabras del Señor, que solamente Él puede darnos esa manera de acercarnos a Él a través de su Hijo Jesucristo, que solo Él es el camino, la verdad y la vida, y que solamente a través de Él podemos ir a la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces les hablaba del capítulo 1 también. ¿Qué importancia tiene este capítulo 1 de Romanos? Creo que la mayoría de los hermanos lo han leído en alguna ocasión, han escuchado tal vez enseñanzas también del capítulo 1. Y especialmente desde el versículo 18 al 32, porque el apóstol Pablo allí muestra claramente, convincentemente, que el incrédulo está perdido y está sin excusa delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado de muchas maneras al hombre,
Y una de esas formas como Dios se manifestó o se reveló a los hombres, dice que se hace claramente visible desde la creación del mundo, ¿sí? Y dice que de ese modo los hombres no tienen excusa. Es decir, que todo lo que nosotros vemos hoy, que hace parte de la creación, los cielos, las montañas, los animales, todas estas cosas, desde el inicio mismo están dando testimonio de que Dios es real. Pero lastimosamente los hombres decidieron no darle gloria a Dios por ello, no reconocer a Dios por ello, y lastimosamente, amados hermanos, ellos recurrieron a la idolatría, recurrieron a adorar a las criaturas antes que al Creador, y por esto, hermanos, se desencadena una cantidad de consecuencias lamentables que hasta nuestros días tenemos que sufrir y vivir. Pero también porque después de ellos haber entendido el justo juicio de Dios, pues no se arrepintieron, sino que siguen practicando toda cantidad de pecados y maldades. Pero también dice el capítulo 1 de Romanos que no solo los que hacen estas cosas, los que practican aquellas cosas que ahora no vamos a leer porque lastimosamente el tiempo es corto y no quiero extenderme mucho, pero si usted lee desde el versículo 18 de ese capítulo 1 hasta el versículo 31, usted encontrará una clase de prácticas, de aberraciones de tipo sexual, de desviaciones terribles, de toda clase e índole de prácticas abominables y desagradables delante de los ojos de Dios. Y entonces en el versículo 32 de ese capítulo 1 Pablo dice que quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Escuche bien, amado hermano, porque el pensamiento liberal de hoy en día es que la libertad consiste en eso, en darle rienda suelta a las pasiones, a los deseos desordenados, y que todo esto debe ser respetado y visto como algo normal, cosa que la palabra del Señor desde ningún punto de vista enseña, ni mucho menos sostiene, ¿verdad? Sino que dice más bien que quienes practican o viven de esta manera son dignos de muerte o de condenación. Pero hay algo importante que dice ese versículo 32 del capítulo 1, la parte final, y es, no solo las hacen, ¿sí? O sea, que no solamente el que practica estas cosas es digno de muerte, sino dice, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, tanto el que las practica como aquel que es testigo de estas cosas y las avala, aquel que se hace cómplice con otros, también es digno, dice la palabra del Señor, de juicio y de condenación, porque no será el hombre finalmente delante del que compareceremos, será delante de la presencia de Dios, a quien nosotros un día tendremos que rendir cuentas. Entonces, en este capítulo 2, Pablo se propone mostrar que el hombre moral, que está perdido y sin excusa, y que también el hombre religioso, o sea, el judío, está perdido y sin excusa. Ese es algo que vamos a tratar en este capítulo 2 del libro de Romanos. Por eso dice el versículo 1 de ese capítulo 2, por lo cual eres inexcusable. ¿Sí? ¿Qué es una persona inexcusable? ¿Qué es un hombre inexcusable? Es alguien que está sin defensa alguna. Es alguien que no tiene nada que decir porque sabe que es culpable. Es como a aquella persona que lo sorprenden en el mismo acto cometiendo un delito. Pues hermano, esa persona no tiene la manera de excusarse frente a aquellos que lo han sorprendido en medio de esta situación. Entonces, Pablo inicia este capítulo 2 precisamente diciendo, después de haber amonestado al incrédulo y hablarle que no tenía excusa, ahora va a comenzar Pablo también a decir que aquellos que
al parecer practican una religión o viven esas altas normas de moralidad, también son inexcusables delante de la presencia de Dios. Y sigue diciendo, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. ¿Sí? Ahora, ¿quién es la persona moral? ¿Quién es una persona que vive bajo esas normas altas de moralidad? Es aquel que emite juicio. Y en este caso la palabra juzgar aquí en el original significa condenar. ¿Sí? Entonces la persona que piensa que por sus altas normas éticas, como él vive la vida, en lo que basa su vida, pues él piensa que está en la facultad y en el derecho de juzgar a otros o de condenar a otros. Nosotros tenemos una figura representativa de ello en la Biblia. Usted recuerda la parábola del fariseo y el publicano. Recordemos las palabras del fariseo, cómo se refería a sí mismo, porque la persona que guarda esas normas altas de moral, que piensa que delante de la sociedad y delante de los ojos de los demás es una persona perfecta, que no tiene nada de qué avergonzarse, actúa de esa manera, pero juzga también a los demás basado en normas personales. ¿Sí? También suele suceder en el que se cree espiritual, en aquella persona que piensa que porque ora más que otros, pues que es mejor, o que porque tal vez sabe un poco más acerca de la Biblia, pues que es mejor que otros, o porque de alguna manera sus normas espirituales, esas normas que rigen su vida, lo hacen ver superior a otro. Entonces actúa como en esta parábola que el Señor habló acerca del fariseo y el publicano, donde el Señor dice y enseña que no es el que se justifica a sí mismo, que no es el altivo, ¿verdad? A quien Dios mira de cerca, sino que está lejos, apartado de Dios. Entonces tenemos ese ejemplo, ¿verdad? Donde este hombre decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Sí, y él hacía una lista de todo lo que practicaba y decía, ni aún soy como este compañero que está aquí a mi lado. Ese es más o menos algo de lo que es una figura moral y también religiosa, amados hermanos. Ahora sigue diciendo, pues en lo que juzgas a otro, recuerde que estamos en el capítulo 2, versículo 1, seguimos leyendo, dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Sí? Dice, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Tremendo esto, hermano. Sí, que a veces una persona que vive de cierta manera, que guarda ciertas cosas, ciertos límites en su vida, piensa que ella es invulnerable, que casi que es perfecta, entonces ella cuestiona el proceder de otros, ¿verdad? El religioso cuestiona el proceder de otros, juzga la manera de vivir de otros, pero en muchas ocasiones en lo que él juzga a otro, en lo que condena a otro, igualmente se está juzgando él mismo por la manera y por las prácticas que tiene, porque a veces él piensa que lo que los demás logran ver es lo que él es en realidad, pero nadie conoce lo que hace cuando nadie le ve. Por eso usted ve, amado hermano, que en medio de la sociedad que vivimos hay hombres que se muestran impecables, ¿verdad? Figuras públicas, figuras políticas, personas, hermano, de la alta sociedad, que usted los ve casi que son personas sin ningún defecto, que hacen buenas obras de caridad, que son líderes mundiales, que se muestran como alguien amable, ¿verdad? Como personas dignas de confianza. Pero eso es lo que solamente usted y yo podemos ver.
Eso es lo que solamente usted y yo logramos mirar, esa parte, pero no conocemos lo que esa persona vive o hace en secreto, que es allí realmente donde se encuentra o hallamos la esencia del verdadero ser humano, de lo que hay en el corazón de cada persona. Entonces esta parte del versículo 1 nos está hablando de una persona que juzga a otra, que condena a otra, ¿sí? Por sus acciones. Pero puesto que él es culpable de la misma cosa, él está en efecto condenándose a sí mismo, amados hermanos. Yo quiero que miremos ahí en el capítulo 3 del libro de Romanos, desde el versículo 9 hasta el versículo 12. Mire lo que vamos a leer aquí, hermano, y que desbarata, que echa por tierra todo argumento humano sobre el cual puede descansar el hecho de que somos mejores o que tal vez nosotros podemos justificarnos por nuestra manera de vivir o de actuar delante de los demás. Mire cómo dice el versículo 9 del capítulo 3 de Romanos. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y dice Pablo, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Hermano, esto ojalá usted pudiera estudiar la carta a los romanos, leerlo, porque es que la carta a los romanos es parte del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es algo de verdad que cuando se lea a conciencia abre nuestro entendimiento y nuestro corazón. Sí, por eso estamos hablando que todos somos inexcusables, que aquí no importa quién profese X o Y religión, que aquí no importa quién sea de determinado pueblo, raza. Por ejemplo, Pablo está diciendo, ya hemos acusado a judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Ya vamos a mirar. Que fue a quienes se les dio la responsabilidad de tener los pactos, la promesa, las escrituras. Sí, pero Pablo está diciendo, también a los judíos los hemos acusado, a los gentiles, a los pecadores que están bajo pecado. Y dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mire la manera como Dios ve cuando mira la humanidad. ¿Sí? No hay ni uno bueno, no hay quien haga lo bueno. Todos nos descarriamos, como dice la palabra del Señor. Cada cual vivió o vive a su manera. Por eso, amados hermanos, la Biblia dice que bueno no hay sino uno solo. ¿Y quién es bueno? Dios. Nosotros los hombres no somos buenos, hermanos. A veces pensamos que porque X o Y personas hacen cosas buenas, porque obvio que todos podemos hacer obras buenas, podemos ayudar, podemos ser útiles. Como seres humanos, Dios nos creó en esa naturaleza de vivir y de compartir unos con otros, ¿verdad? Pero eso no nos hace a nosotros dignos de entrar a la presencia de Dios, de obtener la salvación, porque quiero dejar en claro que la salvación única y exclusivamente se recibe por la fe en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No por nuestros esfuerzos, no por lo que hagamos, sino, dice Pablo a los Efesios, por gracia. Por gracia nosotros somos salvos únicamente por gracia, ¿sí? Entonces, si retrocedemos al capítulo 2 nuevamente, todos somos inexcusables delante de la presencia de Dios. Aquel que juzga a otro, que condena a otro por lo que hace, a sí mismo se está juzgando y condenando muchas veces. Yo quiero que veamos dos ejemplos de esto. El primero se encuentra en Génesis capítulo 38. No sé si ustedes recuerdan, a los que les gusta leer, estudiar la palabra del Señor,
que allí se nos relata de Judá, uno de los hijos de Jacob, uno de los hijos mayores de Jacob. Y dice que Judá tuvo 3 hijos, capítulo 38 de Génesis. Y dice que al mayor le buscó compañera, le buscó esposa, pero este murió porque era un hombre impío. Luego, pues le dio a su segundo hijo esta mujer por esposa, por compañera, pero dice que también murió. Y al tercer hijo, que era el menor, pues todavía no tenía la edad para tomarla, pero él le prometió a ella, a Tamar, le prometió que le daría a su hijo menor, se lo entregaría como compañero. Y pasó el tiempo, la esposa de Judá murió, este hombre enviudó, también su nuera quedó viuda, y entonces nos dice el capítulo 38 que en una ocasión su nuera Tamar se dio cuenta que Judá venía a la ciudad, y ella se quitó los vestidos de su viudez y se colocó unos vestidos de ramera y se paró junto al camino donde él iba a pasar, y obviamente llamó la atención y ella se insinuó. Él obviamente pues aceptó, pero ella le dijo, bueno, ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió, yo te enviaré un cabrito de las cabras de mi ganado, te voy a enviar algo en pago. Pero ella, hermano, le dijo, no, ¿qué prenda me darás tú? Y él le dijo, ¿qué prenda te he de dar? Y ella le dijo, tu sello, tu cordón y tu báculo. Y así fue, él le dejó esto hasta que él le enviara el cabrito como una prenda de garantía. Y resulta, hermano, que pues Judá cumplió su promesa, pero dice la palabra que esta mujer nuevamente se quitó ese disfraz que había tomado de ramera, vistió nuevamente como una viuda, y a los meses, dice el versículo 24 del capítulo 38 de Génesis, dice, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. O sea que ya todo el pueblo notó, todo el mundo se dio cuenta. Recuerde que nadie había sabido que Judá se había llegado a su nuera, eso había quedado en secreto. Es más, ni siquiera él sabía que ella era su nuera porque ella se había ocultado, se había disfrazado, amados hermanos. ¿Y cuál fue el juicio que emitió Judá? Mire, ahí lo encontramos en el versículo 24, la parte final. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. O sea que ahí no había manera, hermano, de que esta mujer se salvase. Pero en el versículo 25 dice que ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Y el versículo 26 dice que entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela a mi hijo, y nunca más la conoció. Tremendo, hermano. Tremendo que Judá emitió un juicio contra su nuera, queriendo acabar con su vida, pero ignorando que él era el culpable de aquella situación, hermano. Y él tuvo que reconocer en el versículo 26 diciendo, más justa es ella que yo. ¿Sí? Entonces vemos ahí como en muchas ocasiones suele pasar, hermano, que nosotros mismos juzgamos a otros, y es donde debemos tener cuidado, porque Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 6 dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice el versículo 1, vosotros que sois espirituales, restaurar a esa persona. Y dice y habla de tener cuidado porque nos debemos considerar nosotros mismos también. ¿Cuántas veces nos ponemos ese ropaje de jueces, de seres moralistas, religiosos, y juzgamos a otros, los señalamos y decretamos juicio contra ellos, casi que condenando a los hermanos, ¿verdad? Y lastimosamente después usted ve esa misma falla en usted o aún en su familia, en sus hijos, en sus nietos, en aquellos que hacen parte
de su círculo familiar, hermano. Por eso no es bueno que nosotros andemos, hermano, criticando y juzgando a los hijos de otros por su proceder. Nosotros no sabemos, usted no sabe lo que pasa allá dentro del hogar de cada hermano, de cada persona. Usted no sabe por qué los hijos de esa persona son así. Usted no sabe por qué esa mujer se comporta de esa manera o por qué ese hombre se comporta de esa manera o por qué pasan las cosas que pasan en esos lugares. Entonces es algo que nosotros, hermano, a veces incurrimos en esa falta y juzgamos, condenamos a las personas y a veces, hermano, también nos pasa a nosotros porque Dios nos lecciona, amados hermanos, para que no entremos, ¿verdad?, a juzgar a la ligera a los demás o lo que sucede en las vidas de los demás. El otro ejemplo está en Juan capítulo 8. Todos lo conocemos también desde el versículo 1. Dice que fue sorprendida una mujer en el acto mismo de adulterio. ¿Y qué le dijeron estos hombres al Señor? Porque se la trajeron al Señor Jesucristo. Y dice, Moisés manda en la ley que ella sea apedreada. ¿Qué dices tú? Y dice que esto lo hacían para mirar si el Señor se equivocaba, para tentarle, ¿verdad? Porque a veces las personas vienen a usted y a mí para hacernos preguntas aparentemente muy espirituales y de la Biblia, pero es para ellos hallar en nosotros alguna falta. Y dice que el Señor cayó cuando estos hombres le insinuaron que ella debía morir por su pecado. Y al final le insistieron, pero ¿sabe qué les dijo el Señor en el versículo 7? Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Tal vez, hermanos, muchos de ellos no eran adúlteros, tal vez muchos de ellos nunca habían fallado en esto, pero había otros pecados, había otra clase de situaciones que los juzgaban a ellos, porque dice el versículo 9 que ellos acusados al oír, acusada su conciencia, salían uno tras el otro, desde los más jóvenes hasta los más viejos, y se tuvieron que ir, y quedó el Señor con esta mujer a solas, hermano. A veces nosotros decimos, ese hombre tan malo, ese dictador, ese señor, ese fulano, ese perano, como es de malo. Está bien que puede ser así, pero también nosotros hemos pecado y ofendido a Dios de muchas maneras. Y tal vez usted dice, ay sí, pero que Dios me guarde a mí, que yo no soy como Hitler. Ese Hitler que fue tan malo que mató tantos judíos. Pero igual, acabamos de leer en Romanos capítulo 3, versículo 9 al 12, que aquí no se trata, hermano, simplemente de nosotros señalar a quienes hacen aparentemente más mal que otros. Dice que todos somos pecadores. Que todos hemos pecado y por tal razón estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces algo que de verdad vale la pena pensar y tener en cuenta, amados hermanos, para nosotros no ir a la ligera y pensar muchas veces que estamos haciendo bien. Ahora, ¿cuál es el principio entonces de todo esto si regresamos al capítulo 2 de Romanos, hermano? Recuerde que estamos estudiando el capítulo 2 de Romanos. Estamos en el versículo 1, estamos hablando acerca del hombre moral, del que juzga, del que cuestiona, del que condena a otros basado en sus prácticas o ética personal. Entonces, la razón muchas veces por la que reconocemos el pecado en otros es porque lo vemos tanto en nosotros mismos, hermanos. Es como si nos mirásemos a un espejo, hermano. Esa es la forma por la que a veces somos tan ligeros en juzgar y en señalar a los demás. Ahora leemos el versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios, escuche bien, el versículo 1 habla del juicio del hombre, pero el versículo 2 y siguiente va a hablar del juicio de Dios. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Sí? Entonces, esto de alguna manera nos permite a nosotros tener tranquilidad. En primer lugar,
Pablo dice, mas sabemos, está hablando de seguridad, que Dios va a juzgar de acuerdo a la verdad y no según a nuestras apreciaciones o a nuestras apariencias. Porque cuántas veces nosotros quisiéramos que Dios destruyera o acabara con la vida de otro, por lo que nos han hecho, ¿verdad? Por lo que hemos sufrido a causa de esas personas. Y también generalmente cuando nosotros juzgamos a los demás lo hacemos de una manera severa. Sí, somos duros con los demás. Pero recuerde que la Escritura dice que con la medida, escuche bien, con la medida que nosotros medimos a otros, con esa misma medida nos van a medir a nosotros también. Con la vara que nosotros medimos, con esa misma nos volverán a medir a usted y a mí. Entonces podemos decir que en el día que Dios nos juzgue a usted y a mí, Dios lo va a hacer en verdad. ¿Sí? Dios no es como un juez humano. Usted ve que en las salas donde se juzgan a los acusados, a los delincuentes, a las personas que han cometido alguna falta, el juez depende de testigos para poder acusar y tener pruebas para condenar a esa persona. Y a veces muchos de esos testigos son mentirosos porque no hablan la verdad. Pero Dios no necesita de esto, hermano, porque Dios sí verdaderamente nos conoce. Y no solamente porque Dios nos conoce, sino porque también Dios es el juez justo. Dios no se equivoca cuando emite un juicio, amados hermanos. Versículo 3. Hay una pregunta aquí fuerte, hermano. Dice, ¿y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Hermano, esto es algo tremendo, hermano. Esto es algo tremendo porque aquí está diciendo que muchas veces juzgamos a otros y pensamos que el hecho de tener una investidura de ser un pastor, un líder o un cristiano consagrado, pues que si nosotros también hacemos igual o peor vamos a escapar. No, hermano. Entonces la respuesta a esta pregunta, la pregunta es, ¿usted piensa que va a escapar de Dios, del juicio de Dios? La respuesta a este versículo es obvia, no, no hay escape. ¿Sí? Si una persona piensa que puede escapar del juicio de Dios, está equivocada. Por ejemplo, no existe como en las películas el crimen perfecto. Delante de los ojos de Dios, no. Los hombres podrán eludir la justicia humana, pero nunca escaparán de la justicia divina, amados hermanos. La mano de Dios nos alcanzará tarde o temprano. Al que hace lo malo y no se arrepiente, al que vive contrario a lo establecido por Dios. Hermano, es ser ignorantes cuando pensamos que nos podemos esconder de Dios. ¿Sí? Por eso mire que el versículo 4 también hay otra pregunta muy importante y qué bueno que usted se la formule hoy también, amado hermano. Sí, a manera de revisarse usted de manera personal. Dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Sí? Es decir, que el hombre no debería alejarse de Dios, porque es imposible escapar de Dios, sino que más bien debería acercarse a Dios. Por eso el arrepentimiento es algo esencial. Mire que él está diciendo aquí, que la benignidad, la paciencia, la longanimidad de Dios nos guían al arrepentimiento. Es decir, que la paciencia de Dios, esa espera de Dios muchas veces es porque Dios desea que el hombre cambie de actitud, que el hombre se vuelva de su mal camino, porque el Señor es amplio en perdonar, porque la Biblia dice que las misericordias de Dios se renuevan cada día, que son nuevas cada mañana sus misericordias, ¿verdad? Pero a veces el hombre confunde esto, porque el hombre piensa que cuando ha fallado, cuando se ha apartado de Dios, y que porque no le ha venido una enfermedad, porque nadie de su familia ha muerto, porque él sigue haciendo y deshaciendo, y que todo aparentemente le sale bien, que es que Dios no se desagradó, que a Dios no le interesó. No, no, todo lo contrario, hermano.
lastimosamente a veces el hombre menosprecia las riquezas de la benignidad, de la paciencia y de la longanimidad de Dios, que lo único que están haciendo es mostrarle al hombre el amor del Creador, esperando que él se arrepienta. Que él se arrepienta, hermano, de todos sus hechos, de todas sus obras. ¿Qué es benignidad? Benignidad es bondad, es generosidad, es algo que Dios extiende hacia el hombre. ¿Qué es la paciencia de Dios? Es la manera como Dios retiene su juicio, hermano. Cómo Dios a veces retarda sus castigos. Cómo a veces Dios en su paciencia no juzga inmediatamente el pecado. Usted se imagina, hermano, tantas veces que nosotros le hemos fallado a Dios, habiendo conocido al Señor, que el Señor inmediatamente ejecutara juicio. Hermano, seguramente la mayoría no estaríamos hoy con vida, hermano. Sí, pero la paciencia de Dios, hermano, es muy grande para con todos nosotros. La longanimidad de Dios nos habla que Dios toma tiempo en enojarse, sí, que es lento para la ira, pero que eso no significa que Dios nunca se enoja, ¿verdad? Porque a veces hay otros que confunden. Entonces dicen, no, Dios es amor, Dios es solo amor y Dios ama. No, también Dios, hermano, tiene un límite en su paciencia. Y llegará un momento que si la persona no se arrepiente de verdad, no se vuelve de su mal camino, entonces Dios tendrá que ejecutar juicio, amado hermano, porque Dios no puede tolerar el pecado. Porque Dios no puede tolerar que el hombre lo esté rechazando. ¿Qué dice Juan capítulo 3? Que el que rechaza creer en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Esa es la verdad de lo que escribió Juan en el capítulo 3 del Evangelio. Léalo. Capítulo 3 de Juan, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Oh, cuán grande es el amor de Dios, la misericordia de Dios! Y dice, porque no envió Dios a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero luego dice la otra parte, el que no cree ya ha sido condenado. Y no lo digo yo, lo dijo el Señor, se lo dijo a Nicodemo. Porque tampoco esta enseñanza es para justificar las obras o los hechos de muchos. Porque a veces muchos que viven en esa manera desenfrenada y aún conociendo al Señor dicen, ¿y quién es el pastor para que me juzgue? ¿Y usted por qué me cuestiona? ¿Y usted por qué dice esto? Porque igual el pecado, amado hermano, debe ser amonestado. El que peca debe ser amonestado igualmente. Ese es el trabajo también de la iglesia del Señor. No es que porque está diciendo aquí en Romanos esto, entonces nosotros no podemos decir nada y tenemos que quedarnos callados y omitir el pecado y las faltas de los demás. No, amados hermanos, también el que es sorprendido en alguna falta hay que amonestarlo, como hombres espirituales hay que hacerlo, pero también hay que amonestarle y hacerle ver que lo que hizo no está bien delante de los ojos de Dios y que debe arrepentirse de esos pecados, de esas maldades. Porque a veces tanta gente no se levanta, hermano. Porque a veces tanta gente no se restaura, no se recupera y siguen de caída en caída. Porque nunca ellos, hermano, han hecho las cosas correctamente. Porque cada vez que han hecho faltas allá en oculto, han pecado, se han revolcado en la maldad, hermano, ellos han vuelto como nada. Es más, algunos toman Santa Cena como si no hubiera pasado nada. Algunos piensan que porque hicieron una oración de fe, entonces que ya se solucionó el problema. No es así como a veces lo hemos enseñado, tan sencillo. No, debe haber un arrepentimiento de verdad. Y ese arrepentimiento está marcado por frutos dignos de arrepentimiento, hermano. Pero usted ve que a veces uno ve que personas que supuestamente dicen que se arrepienten, usted los ve viviendo de la misma manera o peor, arrastrando las mismas cadenas, arrastrando las mismas maldades, los mismos pecados, las mismas situaciones, hermano. Y uno se pregunta, entonces, ¿qué es lo que esa persona dice que le dolió, que de verdad está arrepentida, hermano? Si uno dice que se arrepintió, su mentalidad, su entendimiento debe cambiar de actitud en todo su ser, en todas las instancias de su vida, en todo proceder, en su conducta, en todo, en su manera de hablar, hermano, en todas estas cosas. Es que la palabra de Dios hace eso, hermano.
No es algo como algunos dicen, no, es que el pastor quiere que yo viva a la manera de ellos y yo no voy a hacer eso. No, es que no es que usted viva conforme a como yo le diga o como yo quiero que usted viva, amado hermano. Es que usted viva conforme a la palabra de Dios y no conforme a sus deseos, porque si usted sigue viviendo conforme a sus deseos, amado hermano, eso quiere decir que va a pasar lo que dice este versículo 4, perdón, que está menospreciando la benignidad, la bondad de Dios, que está menospreciando la paciencia y el tiempo que Dios le ha dado a usted y a mí para que nos pongamos a cuentas con Él. Tenga cuidado, hermano, que puede ser este un tiempo donde Dios quiere que estemos a cuentas con Él, hermano, para que nos presentemos delante de Él. Porque algunos piensan, hermano, que no, que este tiempo es como si fueran unas vacaciones espirituales, que este tiempo, ¿cuántos hoy lastimosamente andan, hermano, hasta casi descarriados ya, viviendo de cualquier manera, haciendo lo que se les viene a la cabeza? Se les olvidó que son parte de la iglesia del Señor, dejando en vergüenza el evangelio del Señor, hermano, porque cuando usted vive de cualquier manera, se ha identificado con el Señor y otros lo ven, lo que usted pone en tela de juicio es el evangelio. Pone en tela de juicio, en vilo a la iglesia del Señor, hermano. Tenga temor de Dios, por favor, tenga cuidado, que esto es algo serio y delicado, hermano. Entonces el hecho de que Dios sea paciente, que Dios sea bueno con nosotros, debería llevar al hombre al arrepentimiento, hermano. Los hombres deberíamos apresurarnos a venir a Dios en busca de misericordia, a refugiarnos en su misericordia, hermano. Pero usted ve que en lugar de ellos dice por ejemplo, muchas veces la persona desprecia a Dios, endurece su corazón para no arrepentirse. Versículo 5, hermano, porque el tiempo se nos está yendo, dice, mire, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice Pablo que va a pasar? No, que es que yo tengo que mirar bien. Es que yo tengo que estar muy seguro. Es que conmigo es diferente. Yo no confío en todo lo que me dicen. Entonces mire cómo dice Pablo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Este día es descrito como un día de juicio, de ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Y ocurrirá única y exclusivamente por causa del hombre, no por causa de Dios. ¿Por qué? Porque dice que por la dureza del hombre, por su corazón no arrepentido, lo que está atesorando, hermano, no son cosas buenas, sino la misma ira de Dios sobre su vida, amado hermano. Que Dios tenga misericordia y nos ayude, hermano. Que cuántos piensan, hermano, no seamos insensatos. ¿Cuántos dicen, no, yo he tenido oportunidad de descarriarme, pero no, yo no he querido? No, es que usted no haya querido, es que Dios lo ha guardado a usted y me ha guardado a mí. Porque usted a veces ni se imagina qué es lo que dice. Ese cuento de estar diciendo que es que a mí una mujer me tentó, que es que a mí un hombre me tentó, que es que a mí me han hecho propuestas, que es que a mí me han dicho, eso no deberíamos nosotros de decirlo, hermano. Eso no deberíamos nosotros de andarlo hablando a los cuatro vientos, porque es como si nos estuviéramos sintiendo honrados de que el diablo se nos sentó al lado a tentarnos y nosotros le dijimos que no diga eso, hermano, eso no lo habla uno ni lo publica, ni siquiera debe pasar por nuestra mente. Es verdad que enfrentamos batallas y que somos tentados, pero no tenemos por qué estar diciendo a los cuatro vientos estas cosas, hermano, hay que tener cuidado. Algunos piensan, hermano, que descarriarse, que volver atrás, que eso es como que, bueno, se quitó el uniforme del cristiano, se revolcó en el mundo, y algunos dicen, así usted lo ve tan deportivamente, no, yo quiero volver, yo estoy pensando en volver. O sea, ellos piensan que fue revolcarse, pisotear la sangre de Cristo y que ahora van a volver como si nada. No, amados hermanos, por favor, reaccionamos y entendamos que es que esto es algo de verdad serio, que es que esto, hermano, uno no debe jugar con el Señor, uno no debe jugar con su palabra.
Y se lo estoy diciendo con autoridad porque yo lo viví, porque yo traté de jugar con Dios, porque yo traté de jugar con la palabra de Dios, pero Dios me tuvo que enseñar una lección dolorosa, hermano, a precio de sangre, para que pudiera entender que uno debe decidirse y definirse, hermano, que en este camino uno no puede andar viviendo entre dos pensamientos y no estar definido y claro, hermano, porque en cualquier momento, hermano, nos puede visitar el día donde el Señor nos va a llamar a pedir cuentas. Y entonces, ¿qué le vamos a decir a Dios? No, yo estuve haciendo el intento. No, es que el pastor no me ayudó, es que la iglesia no me ayudaban, no me llamaban, no me animaban. No, esto no se trata de eso, amado hermano. Esto es algo personal suyo delante de los ojos de Dios. Sí, es algo realmente delicado, hermano, todo esto. Versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, hermano. O sea, que el juicio de Dios es justo y todo y cada uno de nosotros recibirá lo que merecemos. Dios nos devolverá a cada uno de acuerdo a nuestras obras, hermano. Aquí tenemos la realización de una justicia perfecta. ¿Sí? Por eso dice que el Señor no le va a pagar a usted como hizo conforme a lo que otro hizo. No, según lo que usted y yo hayamos hecho, hermano. ¿Sí? Dios evalúa nuestras obras y nos juzga conforme a ellas, hermano. Y el castigo será equivalente al delito. Todo hombre recibirá su debida recompensa, repito, sea buena o sea mala. ¿Qué tipo de recompensa? Versículo 7. Vida eterna, ¿a quiénes? Escuche bien y lea bien esto, hermano, y entiéndalo. Vida eterna, ¿a quiénes? A los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Sí? Ahora, también hay que dejar en claro que no se trata esto del adagio popular. No, el que hace lo bueno va para el cielo y el que hace lo malo se va para el infierno, para el purgatorio, como mucho cristiano todavía cree, que es que existe un lugar donde se van a purgar penas. Eso es mentira, hermano. Eso es una invención de la religión pagana, tradicional y mentirosa. El purgatorio no existe, hermano. Es una vil mentira que se inventaron. Pero es algo que realmente no existe. Existe cielo e infierno. Y somos usted y yo los que decidimos y definimos aquí en la tierra, no es después. ¿Sí? Porque a veces la gente dice, no, yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno, entonces el Señor me va a llevar allá al reino de los cielos. Mi santa madrecita que tan buena es. No, hermano. Oh, no, mi papá que es un santo, dicen algunos. No, es que uno no va al cielo porque es bueno, hermano. Uno no va al cielo porque es buen vecino, porque hace buenas obras, hermano. Uno no va por eso. Si usted y yo vamos allá es por la gracia de Dios en primer lugar. Segundo, porque aquí decidimos aceptar al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Y pusimos nuestra fe y nuestra confianza en el sacrificio que Él hizo en la cruz, hermano. ¿Sí? Entonces, rotundamente el apóstol Pablo está diciendo que aquellos que recibieron su salvación única y exclusivamente por gracia en nuestro Señor Jesucristo, en ello perseveran. Están perseverando. Le pregunto hoy, ¿usted sigue perseverando en medio de esto que está pasando? ¿Sigue perseverando en bien hacer, en buscar gloria, honra e inmortalidad? O sea, ¿se preocupa por su vida espiritual o está claudicando? Eso es algo que debemos preguntarnos en esta hora. Pero también hay la otra parte, la otra retribución, versículos 8 y 9. Mire, pero ira y enojo a los que son, ¿qué? Contenciosos, ególatras. Sí, Pablo aquí está dejando en claro que todo aquel que no vive conforme a la justicia de Dios, sino conforme a sus intereses personales, recibirá también su justa recompensa. Usted ve que hay gente que todo lo cuestiona, hermano, que la palabra del Señor la quieren dejar en tela de juicio. A todo, hermano. Generalizan que todos los evangélicos son perversos, que son malos. No, hermano, hay hombres y mujeres santos que viven para Dios. Yo no puedo referirme a la gente de esa manera. Pero hay gente, hermano, que como dice el versículo 8, que la ira y el enojo de Dios está sobre ellos por ser contenciosos,
que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Qué triste, hermano, es ver gente dentro de la iglesia que ellos no obedecen a la verdad del evangelio, a la verdad de la palabra, sino a la injusticia, a la maldad, a lo que viene a su corazón. Y ellos mismos se justifican. ¿Sabe qué dicen muchos? Pues yo vivo así, pero hay otros que viven peor. ¿Usted piensa que eso lo va a justificar delante de Dios? ¿O que porque el hijo de Julano dentro de la iglesia es peor que sus hijos, que por eso Dios lo va a justificar a usted o a mí? No, amado hermano. Algunos dicen, mire, y eso que yo ni oro, ni a veces me congrego casi, mire cómo vivo. Se está justificando a usted mismo. Y en eso que usted juzga a los demás es condenado usted mismo también. Porque eso no nos hace ante los ojos de Dios más valiosos que otros o menos valiosos que otros. No, amado hermano. No se trata de eso. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace ¿qué? Lo malo. Por eso dice la Biblia, ¿cómo siendo vosotros buenos podéis hacer algo malo? O ¿cómo siendo nosotros malos podemos hacer algo bueno? Por eso dice que el fruto malo da, el árbol malo da frutos malos y el árbol bueno ¿qué? Frutos buenos. Nosotros no nos podemos dejar engañar por eso, porque hay mucha gente que se introduce dentro de las iglesias con ropajes falsos, hermano, que aparentan ser piadosos, que aparentan ser corderos, ovejas, pero lo que son es lobos vestidos de ovejas, hermano. Lobos rapaces, hermano, que no perdonan al rebaño, que si tienen la oportunidad, hermano, le siembran cizaña a otro, que si tienen oportunidad le dañan el corazón a otro, hermano, desaniman, desalientan a otro. Eso es un hombre de verdad arrepentido, una mujer arrepentida que está buscando a Dios, que es temerosa de Dios. Eso es lo que Dios lo llamó a hacer. Yo no creo que eso fue lo que Dios lo llamó a hacer a usted o a mí. La Biblia nos llamó a edificar. La Biblia nos llamó a hacer bendición unos a otros. La Biblia nos llama a animarnos unos a otros, hermano. No a destruir a otros. No a quitarle el ánimo que otros tienen, hermano. Usted exige que le respeten, pero usted no respeta a otros. Usted exige que lo miren con misericordia, pero usted cómo mide a otros. Usted exige que hablen bien de usted, pero usted cómo habla de los demás, cómo hablamos, cómo nos referimos a los demás. Tremendo, hermano. Versículo 10 y ya vamos terminando, dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace ¿qué? Lo bueno, o sea, después de haber sido salvo. Tenga cuidado que no está enseñando que por hacer, repito, cosas buenas es que vamos al cielo, no. Por eso recuerde que el apóstol Pablo dijo que el Señor preparó las buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero luego de que de haber sido salvos por gracia, hermano. Porque algunos dicen, no, y uno que se gana estando ahí y haciendo cosas buenas, uno no gana nada. Mire, porque hay gente que habla con amargura. Porque tal vez en algún momento servían y por alguna situación, hermano, recibieron un fracaso, hubo una situación y ellos dicen hoy en día así, no, no, amado hermano, mire que aquí dice que gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Y dice, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí? Pero preguntémonos por qué dice al judío primero. Porque los judíos serán primeros en el juicio. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la palabra en Lucas 12:48 dice que a todo aquel que se le da mucho, ¿mucho qué? Se le pedirá, se le demandará. Y los judíos han recibido mucho, el pueblo de Dios. Cuando me refiero a los judíos me estoy refiriendo al pueblo escogido por Dios, que es de la descendencia de Abraham. Tenga en cuenta esto, que una cosa es el pueblo judío, el pueblo de la descendencia de Abraham, y otros somos la iglesia del Señor, amado hermano. Sí, a esto se les ha dado más, se les dio más. Mire el capítulo 3 de Romanos dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que se les ha sido confiada ¿qué? La palabra de Dios. Y en el capítulo 9 de Romanos, dice
el versículo 4, que son israelitas. El judío es de descendencia israelita dice, de los cuales son la adopción de la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Por eso Pablo está diciendo en ese capítulo 2, versículo 10, al judío primeramente, el Señor también le va a pagar conforme a sus obras y le va a exigir, le va a pedir cuentas por todo lo que ha recibido, hermano. Entonces mire que aquí no escapamos ninguno, todos somos inexcusables delante de la presencia del Señor, hermano. Y el versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Sí? Literalmente está diciendo aquí recibir la cara de una persona, ¿sí? Verla frente a frente. Que Dios no trata a una persona basado en lo que ve en su cara, en lo que refleja su rostro, ¿sí? Dios no considera cosas superficiales como nacionalidad, como raza, como color de piel, como riqueza o pobreza. Dios mira debajo de la superficie nuestra, ya en nuestro corazón. Por eso Dios no hace acepción de personas, hermanos. Usted y yo podemos hacer acepción de personas cuando vemos a un hermanito sencillo o cuando vemos a una persona de otro color. ¿Cuántos todavía, hermano, tienen esos problemas con personas de otro color? Qué lástima, hermano, que todavía en nuestros días tenemos que vivir esto, hermano. Ahora, en la mitología griega, la justicia, la diosa de la justicia tenía una venda en los ojos. ¿Y sabe qué significaba esto? Que ella no podía ver a la persona que se presentaba ante ella para ser juzgada. O sea, no podía ver su apariencia para juzgar. Porque nosotros juzgamos es que por lo que vemos, a veces ni por lo que oímos, hermano. Y versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Quiénes éramos los que vivíamos sin ley y habíamos pecado sin ley? Nosotros los gentiles. ¿Quiénes son los que viven bajo la ley pero han pecado? Los judíos. ¿Sí? Entonces continúa el mismo pensamiento del versículo 11. Dios no es parcial en el juicio. Dios no va a favorecer a los judíos, su pueblo escogido, sobre los gentiles. No los va a preferir a ellos. Todos los judíos como los gentiles serán juzgados imparcialmente. Todos compareceremos delante de la presencia del Señor. Por eso dice los que están sin ley, o sea, los gentiles. Los que tienen la ley, o sea, los judíos. ¿Sí? Porque Dios nunca le dio la ley a otras naciones, ni a los egipcios, ni a los asirios, ni a otras naciones. Dios le dio la ley exclusivamente a la nación de Israel. Éxodo capítulo 19 lo dice. Y por esta causa la ley no puede justificar a ningún hombre por las obras de la ley. Mire que el capítulo 3 de Romanos, el versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley mosaica, es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. Porque si la ley no dijera no fornicarás, no sería pecado. Pero a la ley exclamar, decir acerca de esto, referirse a este tema, es un pecado y no se debe hacer. ¿Sí? Es un precepto contenido dentro de la ley de Dios. Ahora, ¿por qué la ley no puede justificar a nadie? Porque dice que si usted vive y hace las obras de la ley, pero falla en un punto, se hace culpable por los demás puntos, hermano. Por eso, por la ley, ningún hombre será ni podrá ser salvo. Entonces, la ignorancia de la ley no salvará al incrédulo. Que algunos pueden decir, como yo no voy a esa iglesia, como yo no conozco la Biblia, pero por eso usted no se va a salvar. Por eso usted no se va a poder justificar. O tal vez usted dice, pero yo conozco la ley, yo conozco la palabra. Pero no por eso usted se va a salvar si hace incorrectamente
y tal vez se aparta de la presencia del Señor, hermano. Y finalizamos con el versículo 13 que dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, ¿sí? Sino los hacedores de la ley serán, ¿qué? Justificados. ¿A qué se refiere este versículo? A los judíos que tienen la ley, que escucharon la ley. Y Pablo dice, no es suficiente tener la ley, no es suficiente escuchar solamente la ley, porque una persona debe guardar y obedecer la ley. Entonces el argumento de Pablo es muy simple. Los judíos tenían la ley, ellos la poseían, ellos escuchaban la ley, pero no hacían la ley. Y en consecuencia los judíos están, ¿qué? Condenados. Por eso necesitan un Salvador hoy, como usted, como yo. Por eso cualquier persona que vive bajo altas normas de moralidad no va a ser justificado ni salvo por eso, hermano. No pensemos nosotros hoy que escaparemos si no volvemos nuestro corazón hacia Dios y su palabra, si no ordenamos nuestros caminos delante de Él, amado hermano. Aprovechemos este tiempo, hermano, para meditar en nuestra condición personal. Que ojalá esta palabra sirva para hacernos entender que todos somos inexcusables delante de la presencia de Dios. Porque tal vez algunas veces decimos, no es que yo voy a la iglesia. Sí, pero es que no basta con ir a la iglesia, hermano. Así que revise su corazón hoy a la luz de la palabra del Señor. Si hay algo que esta palabra ha tratado con su vida personal y usted quiere enderezar eso, usted quiere morir a eso, hágalo de corazón, hermano, en esta hora. Que todavía la paciencia, la benignidad y la longanimidad del Señor está sobre usted y sobre su familia, hermano. Que no sea demasiado tarde el día de mañana, amado hermano. Estemos preparados, por favor. El jueves les decía, estemos preparados, porque cosas peores pueden venir, hermano. Que el Señor, si nos ha de sorprender ese momento, nuestra vida esté bien delante de la presencia del Señor. A veces pensamos deshonestamente, insensatamente, decimos, no, cuando me esté muriendo me arrepiento. No piense así, porque tal vez no habrá tal oportunidad ni tal momento. Es ahora, es en este momento, hermano, que debemos volver nuestro corazón hacia Dios y reconocer nuestra condición y pedirle perdón. Hermano, si en esta mañana hay algo por lo que usted debe acercarse al Señor y pedirle perdón, hágalo. Porque muchas veces fallamos a Dios de muchas maneras, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Somos injustos muchas veces, hermano. No nos justifiquemos detrás de la Biblia. No nos justifiquemos diciéndole a otros, es que yo soy evangélico, soy cristiano. No nos justifiquemos diciendo, pertenezco a tal misión, amado hermano. Nuestra justicia es Cristo. Nuestro Salvador es Jesucristo, hermano. No somos nosotros ni lo que hagamos. No son nuestros ideales, no es nuestra manera a veces ni de vivir ni de hacer las cosas, hermano. Que cuántas veces hacemos las cosas por hacerlas, para que nos vean, por costumbre. No es por eso, hermano. Vamos a orar en esta mañana, hermano. Y vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Padre eterno, que estás en gloria, en esta mañana nos acercamos delante de tu presencia y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia, por tu paciencia. Señor, porque cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, tuviste paciencia con nosotros. Señor, esperaste el día indicado para tratar con nosotros y atraernos hacia ti, Señor. Porque hoy reconocemos que voluntariamente no nos acercamos porque quisimos, sino porque previamente trataste con nosotros. Nos hiciste entender nuestra necesidad y nuestra condición. Hoy delante de tu presencia comparecemos para darte gracias, pero también para pedirte que nos limpies en esta mañana con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a preparar nuestra casa. Ayúdanos a estar a cuentas contigo. Señor, trata con tu pueblo en esta mañana, con aquellos que viven una vida superficial, con aquellos que todavía no se han apartado de muchas prácticas pecaminosas, de tantos pecados.
Trata en esta mañana, por favor. Espíritu Santo, convence. Espíritu Santo, obra, por favor, allá en medio de cada vida. Señor, de manera personal, lleva esta palabra a lo profundo. Oh, que esta palabra sensibilice, que esta palabra nos oriente, nos abra el entendimiento, que podamos ver con claridad nuestra condición y pedir perdón y arrepentirnos, Señor. Ten misericordia. Hoy entendemos que somos inexcusables delante de la presencia de nuestro Padre y que solamente a través de Jesucristo usted nos ve con ojos de misericordia y de bondad. Oh, permítanos refugiarnos en nuestro Señor Jesucristo. Sea Él nuestra justicia, Señor. Permítanos descansar en Él. Acercarnos en esta mañana, Padre, delante de tu presencia, para agradecerte, para bendecirte y para exaltarte, Señor, por todo lo que tú has hecho. Porque si estamos aquí única y enteramente es por tu gracia y por tu misericordia, no por nuestro esfuerzo ni por nuestras capacidades, sino por tu gracia y por tu misericordia. Oh Dios, pongo mi vida en tus manos, la vida de mis hermanos de este pueblo. Te ruego que bendigas y guardes a todos y cada uno en este día. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Bien, estimados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Recuerden que hoy en la tarde no tendremos actividad. Mañana es un día festivo, creo que la mayoría descansan, se dedican a sus labores cotidianas. Quiero agradecerles de manera encomiable a todos y cada uno, hermano, que nos soportan, que siguen en este mismo propósito con nosotros. Que el Señor les bendiga por su tiempo, por su dedicación. Sigamos orando y esperando en el Señor, hermanos. Que el Señor, hermano, nos ayude en todo esto que ha de venir. Y bueno, hermano, les motivo, les animo para que sigan adelante. Les agradezco sus buenas palabras nuevamente, les agradezco haberse hecho presentes a través de las palabras de bendición también para los hermanos y la iglesia del Señor. Hermanos, sigamos así, sigamos firmes en el Señor y confiando en el Señor y en su palabra. Así que espero que este resto de día sea un día muy bendecido para todos y cada uno de ustedes, para todas sus familias. Que el Señor los guarde a todos, hermanos. Que el Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad.